Ok, entonces entendemos el concepto de una operación radical desde el punto de vista numérico. Tenemos que la expresión radical se puede convertir en una expresión potencial de la siguiente manera. La cantidad subradical queda como una potencia directamente expresada y el índice de la raíz va a pasar a ser entonces el denominador del exponente. Entonces podemos expresarlo de esta forma y viceversa también. Tenemos una expresión potencial que pudiéramos transformar en una expresión radical. Recordemos de las leyes de potencia que el exponente dijimos que debe ser un entero. Ok, entonces en este caso si esta división resulta un valor exacto, entonces va a ser una expresión potencial pura y obtendríamos un resultado directo. En el caso de que sea una expresión racional, entonces obviamente no tendríamos una potencia pura. O sea, hablamos de radical. Vamos a traer a colación el ejemplo del video anterior de la raíz cuadrada del 16. Yo esa expresión la puedo convertir en una potencia donde sería 16 elevado, que exponente tiene aquí 1, se supone, no aparece nada, se supone que es 1, sobre el índice de la raíz. Recuerden que si no aparece nada, significa que la raíz cuadrada, es decir, que es 2. Y nos quedaría 16 a la 1 media. Saben que 1 entre 2 es un número racional, que es 0,5, por lo tanto no es una potencia pura. Sin embargo, podemos acudir para resolver los problemas de radicación, problemas numéricos de radicación, podemos acudir a una herramienta que ya es común para nosotros, que es la descomposición de los números, la descomposición de un número. Ya la hemos utilizado para los mínimos comunes múltiplos y los vamos a utilizar en muchísimas ocasiones. Entonces, fíjense que ese 16 lo podemos descomponer en mitad que es 8, mitad que es 4, mitad que es 2 y mitad que es 1. Entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 2, misma base, se suma exponente, el resultado sería 2 a la 4. Entonces ese 16 nos puede quedar como 2 a la 4 elevado a la 1 media. ¿Okay? Ahora bien, si aplicamos potencia de una potencia, pues tendríamos 4 por 1 medio y el resultado sería 2 elevado a la 4 media, que sería 2 a la 2 y el resultado nos da 4. Entonces de aquí ¿qué podemos concluir? Que nosotros podemos hacer la descomposición de ese valor interno de la raíz, de ese valor subradical, en este caso sería 2 a la 4, y nos quedaría de esta forma. Observen que muchas personas ya con la práctica lo hacen de manera directa. Estaríamos dividiendo 4 entre 2 y el resultado sería 2 a la 2, que en definitiva nos da la raíz de 16, que es 4. Pero de manera correcta sería escribirlo de esta forma: 2 elevado a la 4 y después sí obtener el resultado. Pasa el caso con la siguiente raíz que está acá. Por ejemplo, tenemos raíz cúbica de 27. Okay. Entonces el 27 también lo podemos descomponer en tercera que es 9, tercera que es 3, tercera que es 1, como 3 a la 3, y nos quedaría de esta forma. Fíjense que esto se corresponde convirtiendo en una expresión potencial en 3 a la 1, que en definitiva sería 3. La 27, la raíz cúbica de 27 es 3. Desde el punto de vista de interpretación del concepto, pues recuerden que sería el número que yo tengo que elevar, el número x, y yo tengo que elevarlo a la 3 para que el resultado sea 27. Y en este caso, pues ese número es 3. Ok.
Muchos estudiantes, y pasa el caso, dicen, bueno, pero profesor, todos los problemas en la clase son sencillos y le cuadran. Y uno lo ve entiende las cosas. Bueno, la idea primero es entender el concepto básico a través de manera sencilla y después de eso sí profundizar un poco más. En clase vamos a desarrollar problemas ya más complejos. De hecho, en el último video de la presente clase vamos a hacer 2 problemas que corresponden a la guía, la cual ya les había hablado también. Va a ser suministrada a través de la plataforma Classroom o enviada directamente a sus correos, y allí pues ustedes pueden practicar y esos mismos problemas, muchos de los cuales son problemas tipo examen. Y de hecho también en clase resolvemos problemas de exámenes o parciales anteriores. Bueno, fíjense algo interesante aquí. N dijimos que va a ser un valor natural. No tiene sentido que n sea 0 porque estaríamos hablando de que buscar un número que al elevarlo a la 0 nos dé la cantidad radical, y resulta que ahí entonces no puede ser ningún número, porque todo número elevado a la 0 el resultado va a ser 1. Y n no va a ser negativo, porque desde el punto de vista de transformar esa expresión en potencia, vemos que cuando este valor de la fracción es negativo, entonces se corresponde con el numerador. Adicionalmente, cuando veamos el tema de funciones, vamos a dar cuenta que la función radical, ya como se lo dije comenzando este punto, la función radical es la inversa de la función potencial y presenta ciertas limitaciones desde el punto de inversa. Cuando se consigue la inversa de una función, a veces hay ciertas limitaciones de acuerdo a la teoría de función. Entonces, los valores de acá son 2 o mayores a 2. En el caso de que sea 1, pues va a ser el mismo resultado. La raíz única, por ejemplo, de 3 o de 4 o de 5, pues va a ser ese mismo valor, pero no se acostumbra ni siquiera a expresarlo. Entonces, y obviamente, como hablamos de potencias, aquí internamente vamos a tener que el valor B es un valor entero, y en el caso de pudiera ser B un valor racional, ¿ok? Pero entonces tenemos que convertirlo en fracción, y al convertirlo en fracción y después llevarlo a potencia, pues ese n va a quedar multiplicando al denominador de la fracción que está aquí internamente. Y en el caso de A, pues ya habíamos hablado que era un número entero. Entonces ahorita vamos a ver una limitación que se va a presentar cuando el índice de la raíz sea una expresión par, es decir, sea un número par. Tenemos que, repito, el índice puede ser un número natural 2 o más. Entonces pudiera ser natural entero, disculpen la equivocación allí. Pudiera ser natural par o natural impar. Entonces ahí vamos a tener 2 casos importantes que vamos a analizar a continuación. Y esos resultan de las mismas leyes de que cuando existía una exponente par y la base era negativa, el resultado siempre iba a ser positivo, y que cuando la base era negativa y el exponente impar, el resultado va a ser negativo. Bien, entonces vamos a verlo a continuación. Vamos a suponer que nosotros tenemos la raíz cuadrada de menos 4. Bueno, ya como entendemos qué representa o qué significa una expresión radical numérica, pues vámonos a la definición. Tendríamos que buscar el valor x, aquí sin interrogación, el valor x, que al elevarlo al cuadrado el resultado sea menos 4. Si alguno de ustedes en este momento consiguiera ese valor, pues la verdad les digo, estaría bastante adelantado a lo que estamos viendo hasta este momento.
pero si lo consiguiera con un número real, automáticamente cambiaría todas las teorías del cálculo. Porque si recordamos las leyes de potencia, cualquier número real, de lo que estamos en real, elevado al cuadrado, el resultado va a ser positivo, es decir, mayor a 0. Y fíjense, aquí nos están pidiendo que el resultado sea negativo, menor a 0. Por lo tanto, esta expresión en el campo real no existe. Igual sucede si el índice, por ejemplo, fuese 4. Por ejemplo, tuviésemos otro ejemplo parecido acá, tuviésemos la raíz cuarta de menos 64. Vamos a poner estos valores concretos aquí para no complicar las cosas, sino para entender lo que queremos hacer entender acá. Yo tendría que buscar el valor x, que al elevarlo a la 4 el resultado sea menos 64, o bueno, puede ser menos, ni siquiera menos 64, puede ser menos 8, o hasta menos 1. Entonces fíjense, tendría que obtener un valor negativo, o tendría que buscar el valor que al elevarlo a 4 el resultado sea negativo, cualquiera sea el número que esté acá, si es negativo. ¿Ven? Vamos a poner x. ¿Okay? Entonces fíjense, no voy a poder resolver ese tipo de problemas con los números reales. Volvemos aquí y volvamos aquí, este caso sencillo. ¿Qué pasa en ese tipo de expresiones? Decimos que entramos ya en otro campo, que sería el campo de los números imaginarios, ¿okay? Que no lo vamos a analizar en este curso de cálculo 10 y cuya teoría la vamos a analizar en el cálculo o en cursos de cálculo más avanzados. Para darles una pequeña introducción a cómo se resolvería ese problema, entonces entramos en que los imaginarios, lo habíamos hablado de que se representan con la letra E, tienen una base que es la raíz cuadrada de menos 1. Y entonces, si fuese 1 al cuadrado, o si fuese i al cuadrado, entonces i al cuadrado sería elevar esto al cuadrado, y como tengo el cuadrado se cancela con la raíz, entonces el cuadrado es menos 1, pero i a la 3 entonces sería la raíz negativa de menos 1, y i a la 4 entonces sería 1, y después i a la 5, etcétera, etcétera. Esa es la base de los números imaginarios. Todo esto se refleja en teorías que son aplicadas para resolver problemas desde el punto de vista de la ingeniería, como el que poníamos en clases anteriores con el ejemplo de las potencias reactivas y la potencia real en un sistema eléctrico. Ok, entonces, ¿qué concluimos con esto? Que en este caso, si nosotros tenemos un radical de índice par y internamente la cantidad subradical es negativa, entonces el resultado no existe, por ejemplo, en los números reales. Este resultado es inexistente. ¿Okay? Esto significa, desde el punto de vista matemático, que no existe en el campo real. ¿Okay? Entonces, entendemos eso, ¿verdad? Ahora bien, si nos vamos a un valor, si esto fuese un índice impar, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 4, ¿qué significa? Significa el valor que yo tengo que elevar, significa buscar el valor de x, que al elevarlo a la 3, el resultado sea menos 4. Fíjense, si lo hago al tanteo, entonces, obviamente este valor de x
tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque según la teoría de potencia, un valor negativo elevado a una potencia impar me va a dar negativo. O sea, ya sé que ese valor va a ser negativo. Si es factible conseguirlo. Pudiera empezar a probar con menos 1 a la 3, ¿qué me da? Me da menos 1. 1 elevado a cualquier número es 1. Si es negativo, pues va a dar menos 1. Entonces el valor tendría que ser menos 1. Pero menos 2 elevado a la 3 ya me da menos 8. Entonces quiere decir que este resultado estaría entre menos 1 y menos 2. Como le digo, como no es nuestra intención obtener o calcular valores de raíces, es un tema que pudieron haberlo visto en primaria incluso, y existe el apoyo, sí, de calculadoras. En este caso, pues no vamos a profundizar cómo tendríamos ese valor exacto, pero sí, ya por lógica, ustedes saben que va a ser un valor que va a estar entre menos 1 y menos 2, y así pueden obtener cualquier otro valor. Lo importante aquí, en este detalle que les estoy señalando, es que cuando se trate de una cantidad radical con índice par, entonces lo que esté dentro de la raíz tiene que ser un valor positivo para poder que eso tenga solución. Cuando se trate de un índice impar, entonces lo que está dentro de la raíz puede ser positivo o negativo, que el problema sí tiene solución. Muy bien, fíjense, para concluir esta parte de los radicales, si yo deseo, comúnmente las raíces más prácticas que se utilizan son raíz cuadrada, raíz cúbica. Entonces, por eso vamos a referirnos a ese tipo de problemas. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada, por ejemplo, de 35, entonces, fíjense, ya tenemos ciertas herramientas para resolver este tipo de problemas. Primero, me doy cuenta que es un índice par. Si tiene solución, porque lo que tengo adentro de la raíz es positivo. Si esto fuese negativo, inmediatamente digo, no existe resultado. O sea, no existe la posibilidad de calcular. Ahora, menos 35, raíz cuadrada de 35. Entonces, lo que hago, lo que intento hacer siempre va a ser descomponer ese 35 o ese número en sus factores o sus múltiplos. Entonces 35 tiene tercera, que es 12, tiene es quinta, ¿verdad? Que sería 7. Y 7 solamente tiene séptima, que es 1. O sea que 35 solamente se puede componer en 7 por 5, más nada. Entonces esto nos quedaría raíz cuadrada de 7 por 5. Ok, eso lo puedo convertir en una potencia, ya también lo analizamos. Entonces yo puedo poner aquí como 7 por 5, como 7 está elevado a la 1 y 5 a la 1, pues un exponente común sobre 2, es el índice. Y después, por las leyes de potencia, también puedo separar y decir que esto es 7 a la 1 medio por 5 a la 1 medio. Es decir, la raíz de 7 y la raíz de 5. Entonces puedo llegar a aproximar eso si no tuviese la calculadora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquier número que ustedes tengan aquí, lo que van a hacer siempre es tratar de simplificarlo para llegar a un valor correspondiente. Fíjense que si yo hablo de la raíz cuadrada de 7, pues la raíz cuadrada de 8 es 2. Disculpen, la raíz cuadrada de número más cercano que conozco es 4, que es 2. Después, la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, la raíz cuadrada de 17 sería un valor que estaría entre 2 y 4. Por decir, esto queda raíz cuadrada de 7 y raíz cuadrada de 5. Aquí volviendo a poner como radical, ¿verdad? Entonces, ¿qué raíces yo conozco exactas, cercanas a esto? Conozco la raíz de 4
que es 2. Conozco la raíz de 16, que es 4. Fíjense que estos números 7 y 5 están entre estos dos valores. Este resultado me va a dar 2 y este resultado me va a dar 4. Entonces, se supone que estos resultados van a estar entre 2 y 4. Incluso, conozco un número también mucho menor que 16, es la raíz de 9. La raíz de 9. La raíz cuadrada de 9, es 3, ¿verdad? Y fíjense que 7 y 5 están entre estos dos valores. Entonces 7 está más cercano a 9, quiere decir que esto pudiera ser 3 punto tanto. Y este valor está más cercano a 4, quiere decir que esto pudiera ser 2 punto tanto. Disculpe, nuevamente, este valor 7 está cercano a 9, pero por debajo. No puede ser mayor que 3. Tendría que ser 2 punto tanto, pero más cercano a un decimal alto. Y este 2 punto tanto, pero más cercano a un decimal bajo. Es decir, este pudiéramos acercarlo a 2,8 y este pudiéramos acercarlo a 2,1. Entonces la multiplicación de 2,8 por 2,1 me estaría dando 4. Vamos a hacerlo. 2,8 por 2,1. 8, 2, 16, llevo una, por 4 y una 5. 8, 2, 8 y 5. 5.88 el resultado. ¿Ok? Algo exacto, pudiéramos aproximarlo a 6. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Nosotros con las herramientas que manejamos muchas veces, de manera sencilla, pudiéramos darle o tener ciertos resultados aproximados para nuestros cálculos, siempre y cuando no amerite resultados más exactos, que ameritaría también la aplicación de métodos que en algún momento pudiéramos analizarlo y que existen. ¿Okay? Y adicionalmente pues tenemos ciertas herramientas tecnológicas que nos permiten. De igual manera vamos a ver, estamos diciendo 5.88, sería interesante cuál es la raíz cuadrada de 25. Vamos a buscarla aquí en la calculadora. Raíz cuadrada de 35 y me da 5,9. Lo pueden determinar, fíjense, de una manera quizás rápida y haciendo la descomposición. Entonces fíjense, para trabajar con radicales hasta ahora que tenemos ya entendido qué es un radical, las diferentes partes que lo conforman, el concepto de lo que es la raíz de un número, cómo poder calcularla, las restricciones que hay. ¿Okay? Entonces conocemos bastante. Hay otras herramientas para los radicales que todas se derivan de las mismas leyes de potencia. Cuando se trate de multiplicación o de sumas de radicales o operaciones con radicales, fíjense, cumplen las mismas propiedades de las operaciones básicas de las que hemos hablado siempre. Las operaciones básicas o las leyes de la suma y resta, bueno, que obviamente se pueden sumar o restar términos que tengan que tengan partes literales iguales o que se refieran a lo mismo. Entonces igual pasa con los radicales. Cuando yo voy a sumar radicales, si yo por ejemplo tuviese raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 5, yo no puedo sumarlos ni tampoco pudiera restarlos porque son radicales totalmente diferentes. Entonces para poder sumar o restar radicales tienen que ser exactamente iguales. ¿Okay? Si pudiera sumar, si tuviese raíz cuadrada de 5 más 7 veces la raíz cuadrada de 5, entonces esto sería 8 veces la raíz cuadrada de 5. En el caso de la multiplicación y división de radicales, pues yo los puedo transformar en potencias o incluso existen algunas normativas y algunos métodos que incluso que se ven en noveno o en secundaria.
y se habla de sacar el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces para que sean iguales, o sea, para que sea un índice común, y ese índice común dividirlo entre cada uno de los índices, y su resultado sería el exponente correspondiente a cada una de las cantidades o radicales que conformen esos valores. Es un tema adicional, no lo vamos a ver acá. Si en algún momento tenemos que aplicar para un problema ese mecanismo, o se nos presentan multiplicación o división de radicales con índices diferentes, pues entonces tendríamos que aplicarlo y hablaríamos un poco de eso. Les aconsejo consultar si tienen dudas acerca de eso, y cualquier duda pues me la hacen saber también de manera particular, pero no podemos emplear tanto tiempo en explicar toda una clase de multiplicación, división y también suma de radical. Entendemos que con lo que estamos viendo acá ya pudiéramos manejar lo que pudiéramos enfrentar en algún problema determinado. Recuerden, nuestro objetivo fundamental es entrar al cálculo, y estos son elementos básicos que ya se deberían manejar. Bueno, señores, ya tenemos entonces las operaciones básicas. Vamos a resolver un problema de la guía de radicación y un problema también de que nos integre todo lo que hemos visto hasta ahora. En el siguiente video vamos a desarrollar esos dos problemas, y con eso estaríamos dando finalización a este primer tema de cálculo 10, operaciones con números reales. Y después entraríamos entonces en lo que es la factorización y trabajo con polinomios.